Muy buenos días a todos. Nuevamente les damos la bienvenida desde Ingeniería Asistida por Computador a este live que estamos realizando. Esta es la segunda parte sobre elementos nuevos y mejoras relevantes que no son de pronto tan nuevas, pero igual de vigentes e importantes en Cryoparametric al día de hoy. Nos acompaña Bruno Ramos, él es ejecutivo de cuenta en la parte CAD para toda Latinoamérica. Y mi persona, yo soy Julián Chica y me desempeño como ingeniero consultor PLM aquí en IAC. Entonces, entre los dos vamos a estar llevando esta segunda parte de esta presentación que quedó a la mitad el pasado miércoles. Entonces, vamos a comenzar con un tema de MatCat en la presentación. Bruno, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Julián. Estoy muy bien. Gracias por su presentación, su introducción. Gracias a todos por estar disponibles para estar en nuestra charla. Para acordar que esta presentación está siendo grabada y el equipo de IAC va después disponibilizar, entonces va a ser importante si ustedes quieren alguien más que va aprender más acerca de ese contenido, va a estar disponible esta presentación. Entonces, en la semana pasada hablamos acerca de temas de simulación, mucho acerca de simulación de elementos finitos. Hoy vamos a hablar mucho acerca de otras soluciones de análisis, pero no tan acerca de elementos finitos, pero otros tipos de soluciones que ayudan en análisis alrededor del tema de CAD. El primer tema que vamos a hablar hoy en la parte 2 es acerca de MAFCAD. MAFCAD ha sido una empresa que ha sido muy famosa acerca de temas de soluciones de memorial de cálculo para hacer cálculos matemáticos. PTC compró MAFCAD en 2017, si no estoy equivocado. Y con eso, PTC ha trabajado mucho para que esta solución sea integrable con otras soluciones de PTC. Una cosa que hicimos que de una manera muy inteligente es integrar MAFCAD junto con Creo. Pero antes, ¿qué es MAFCAD? MAFCAD es una solución para que ponga sus cálculos matemáticos. Una cosa que pasa es que los ingenieros muchas veces trabajan con Excel, con tablas Excel. La manera como Excel exhibe las fórmulas matemáticas no es algo de entendimiento directo de las personas que van a manejarlo. Entonces, por ejemplo, los ingenieros, los técnicos, no les cuesta mucho comprender y se enterar de que ha sido construido por otra persona en una forma matemática. Entonces, la manera como está disponibilizada, exhibida la fórmula es de difícil comprensión, de difícil entendimiento. Entonces, el MAFCAD trabaja como si fuera una pizarra. Entonces, es posible poner allá las ecuaciones, pero de una manera inteligente. Entonces, MAFCAD comprende lo que es una ecuación matemática, tiene una comprensión de lo que son las dimensiones, las unidades dimensionales. Hay posible añadir gráficos 3D, disponible añadir lenguajes de programación, C++. Entonces, es una manera que es disponibilizada visualmente más comprensible para los usuarios. Es también una herramienta que ha sido pensada para las empresas. Entonces, por ejemplo, si tengo una hoja de cálculo, tengo una worksheet, una hoja de trabajo, esa worksheet quiero disponibilizar para mi equipo, para que una parte del equipo vea solamente una parte de cálculo, no vea el segredo industrial, por ejemplo, de una fórmula que está embebida en una hoja de cálculo. Entonces, puedo controlar partes, no la hoja completa, entonces puede acceder al archivo,
pero un bloque de cálculos solamente una persona puede ver, pero puedo disponibilizar para que los proyectistas puedan poner los inputs y ver los outputs, pero sin ver la fórmula que es un segredo, por ejemplo. Entonces puedo controlar no solamente el archivo de la hoja de trabajo, pero puedo controlar el nivel de blocos de cálculos dentro de la hoja. Entonces es una manera de garantizar que el secreto industrial, la propiedad intelectual de la empresa, sea garantizada. Otra cosa acerca de Mafcad es que, por ejemplo, es más fácil continuar el trabajo. Entonces, si yo estoy trabajando hoy en un proyecto y construyo la lógica de la intención de proyecto dentro de Mafcad, entonces, si después de un año Julián va a trabajar con este proyecto y una nueva generación de producto, puede chequear de una manera más fácil dentro de Mafcad cuál ha sido el raciocinio, la lógica de construcción, cuál ha sido la intención del proyecto. Entonces, lo que muchas veces un dibujador o un diseñador escribe en un cuaderno, es posible hacer eso de una manera de documentar eso de una manera sistémica, hasta mismo tener un control dentro de PLM de ese archivo de Mafcad. O sea, algo que protege el capital intelectual de la empresa. Entonces, el trabajo de PTC ha sido integrar Mafcad dentro de Creo. Entonces, hoy es posible por esa manera, esa metodología que llamamos de Engineering Notebook o cuaderno de ingeniería, es posible tener Mafcad embebido dentro de Creo, o sea, no hay necesidad de tener dos archivos. Yo puedo trabajar en Creo y llamar Mafcad dentro de Creo y poner las formas matemáticas que son relacionadas a aquel proyecto de CAD 3D, pero los inputs, los parámetros de entrada o los outputs, parámetros de salidas, pueden ser vinculados a las dimensiones de un CAD 3D. Entonces, es una herramienta de automatizar el dibujo. Es una posibilidad, una de las varias posibilidades que tiene la familia de Creo de automatizar la concepción del proyecto. Entonces, si es un proyecto que es vinculado a una dimensión o una forma matemática, es la manera con Mafcad conectado con Creo. Julián, por favor, puede seguir adelante. Hay un vídeo que nos explica muy bien acerca del tema. Entonces, acá tenemos una concepción de una máquina de flujo axial. Entonces, acá está dibujando todas las ecuaciones que son pertinentes a la construcción. Es posible añadir gráficos 3D, 2D. Entonces, acá el Mafcad va a trabajar mucho añadiendo los requerimientos, las requisiciones del proyecto. Entonces, allá es posible poner los textos, escribir, poner imágenes, pero cuando se va a dibujar las ecuaciones, tiene inteligencia, no es solamente un texto como si fuera un Microsoft Word. Entonces, acá la inteligencia de comprender lo que es una ecuación, se necesita cambiar las dimensiones, entonces las dimensiones que están en azul, es posible cambiar de sistema métrico para sistema inglés de una manera muy fácil, y integrando esto con Creo, es posible tener, por ejemplo, ese ejemplo, la lámina de la turbina, la nube de puntos, para que entonces con un sweep, por ejemplo, un mando para crear eso de una manera vinculada con la fórmula matemática. Entonces, y cuando hay una edición, se actualiza. Entonces, es una manera que el flujo de trabajo es de Mafcad para Creo, pero eso también es posible, hacer el flujo de trabajo de una dimensión de Creo sea el input para una forma matemática y la forma matemática sea, por ejemplo, un parámetro de verificación, se está dentro de los parámetros de range de trabajo. Entonces puede ser utilizar Mafcad también para chequear por medio de un cálculo matemático. Entonces es una herramienta muy buena para hacer ese tipo de análisis de dos lados. Entonces hay posibilidades de ambas maneras, y una ventaja es que con nuestro PLM es posible también gestionar ese tipo de archivo con el CAD junto. Entonces es una ventaja también, algo gestionable dentro de un PLM. Pueden seguir adelante, por favor, Julián.
Bueno, entonces el siguiente tema que vamos a mirar es el módulo de Behavioral Modeling. Behavioral Modeling es un módulo que para mí es único entre programas CAD porque permite hacer una optimización directamente en la necesidad. Entonces ya voy a mostrarles. Cuando yo tengo un reto de diseño, entonces el reto de diseño puede ser que el caudal de aire, por una parte, esté directamente relacionado con un área en cuestión en el modelo, o por ejemplo, yo tenga que optimizar en el diseño para que la cantidad o el volumen albergado en un recipiente sea X galones, X mililitros. Yo tengo normalmente un camino cuando estoy diseñando en el cual yo hago cambios al tanteo. Yo hago cambios, pues subo acá un poquito, cambio aquí otro poquito, hasta que voy ajustando ese volumen al punto donde lo necesito. Entonces, ese tanteo yo lo puedo cortar y ahorrar tiempo de edición de parámetros y regeneración de modelo con el uso de Creo Behavioral Modeling. Entonces, este módulo me va a permitir optimización en los tiempos de optimización en el producto, mejoran los tiempos de diseño y va a facilitar de una forma grande esos problemas. Entonces, yo acá tengo un video. En este video, yo aquí tengo un tanque de gasolina que tiene un volumen. Este volumen yo deseo optimizarlo para que pase de 20 a 25 galones. Entonces, yo puedo tomar una medición del volumen con las herramientas de inspección. Tomo aquí el valor. Después de que yo obtengo el valor, entonces yo grabo ese valor. Luego paso a las herramientas de manejo de parámetros, y en manejo de parámetros yo declaré ese parámetro. Entonces, el parámetro que yo declaré a partir de la medida lo voy a operar con una fórmula. Entonces, para esa fórmula voy a capturar entonces un parámetro definido. Entonces, en Behavioral Modeling yo puedo jugar con los parámetros definidos, y con esos parámetros definidos dentro de Behavioral Modeling yo voy a ponerlos a variar. Entonces, ¿yo aquí qué estoy haciendo? Estoy haciendo primero una fórmula de conversión para que ese valor se entregue en galones, que es lo que estoy esperando. Luego de que tengo ese valor como lo necesito, yo tomo una distancia o parámetro que es el que voy a declarar como permisible o que se permita modificar por las herramientas de optimización para que se encuentre el volumen deseado. Entonces, miren que este parámetro con los cambios me va subiendo el valor del volumen. Entonces, aquí en esta parte de Sensitive Analysis es donde directamente participa Behavioral Modeling. Yo aquí declaro unos valores mínimos y máximos para esa variable, para ese parámetro, para que el programa juegue. No todos los parámetros, ustedes saben que yo no los puedo variar infinitamente. Hay unos rangos dentro de los cuales el modelo tolera cambios, y hay otros donde el modelo se daña. Entonces, esta es la parte más importante de Behavioral Modeling. Esta es la parte donde yo encuentro un plotting, y en este plotting yo encuentro entonces la posibilidad de encontrar dónde el parámetro analizado me entrega el valor que yo necesito en cuanto al volumen que estoy esperando. Si yo no encuentro un valor aceptable dentro de lo que estoy revisando, yo ya sé que me toca vincular más medidas, o más bien hacer más variable el modelo para que funcione. Entonces, con Behavioral Modeling, aquí lo que hago es vincular un segundo parámetro. Voy a adelantar un poco más el video acá. Entonces, yo terminé vinculando no solamente uno, sino cuatro parámetros, en los cuales puse rangos de variación, y esos rangos de variación me van a permitir obtener en el plotting diferentes soluciones que me van a permitir escoger una donde se cumple con ese volumen deseado. Entonces, Behavioral Modeling es muy importante porque acorta enormemente, debido a que yo puedo ya entonces tomar un valor del plotting directamente donde haya convergencia en el resultado con respecto a las variables seleccionadas, y ya
tomo el valor que necesite y lo aplico. Entonces yo reemplazo la variable o variables que fueron tomadas para que se pudieran cambiar con los valores del resultado y ya tengo el modelo justo con el volumen que lo necesito dentro de los parámetros necesarios o especificados. Listo. Bueno, vamos ahora a otro tema que es la exploración de diseños. CryoParametric cuenta con un módulo que me permite hacer exploración de diseño, lo que se llamamos branching o evaluación de conceptos. Entonces, ¿qué es lo importante en este módulo? Este módulo lo que me va a permitir es, sin duplicar información, yo creo ramificación y exploración de alternativas. Entonces, con esta extensión yo puedo tomar un ensamble y este mismo ensamble puede tomar rumbos. Esos rumbos que toma el diseño yo puedo, eh, estos rumbos que toma el diseño, yo puedo entonces tenerlos en un mismo ensamble. Entonces, aquí, algo importante acá es que yo no estoy creando o duplicando información, yo no estoy duplicando ensambles. Lo segundo es que yo puedo crear puntos de comparación entre las partes. Y con lo nuevo ahora en Creo 6, que es el Simulation Live, yo puedo vincular esos valores máximos y mínimos de Simulation Live, los puedo vincular a estas ramificaciones. Entonces yo puedo crear comparativos entre solución 1, 2, 3 y 4 dentro de alternativas que yo estoy explorando en mi diseño. Entonces son totalmente compatibles y esa fue una feliz como compenetración entre dos módulos, porque este ya existía desde hace algunas versiones y el otro gracias a la información que se puede obtener de información de análisis estático, de análisis de calor y de análisis modal de frecuencias naturales, yo puedo tomar esos valores y ponerlos a consideración en las comparaciones que estoy haciendo. Listo. Entonces, revisar proyectos es mucho más rápido y eficiente. Primero porque estoy sobre el mismo modelo. Segundo porque puedo ver en tiempo real los comparativos y puedo tomar decisiones sobre esto mucho más rápido. Y tengo además datos que me informan cambios. Entonces, jugar con esas variables es mucho más rápido que tener varios ensambles, abrirlos, compararlos, porque no tengo como inclusive el escenario de comparación. En cambio, aquí sí lo tengo. Listo, entonces Exploration Analysis es una herramienta muy útil y que si están interesados en saber más, podemos, igual con todos los que estamos contando, si quieren saber más, podemos ya hacer una presentación personalizada sobre el tema que estén interesados. Listo. Bueno, vamos ahora con la parte de optimización topológica. La parte de optimización topológica, si se acuerdan de la presentación pasada, Bruno les mostró a ustedes algo que les mostró algo que se llama, pues, que se llama Simulation Live. En Simulation Live yo tengo la posibilidad de ir evaluando el modelo. Optimización topológica va un paso más allá en la parte de simulación y háganse de cuenta que yo tengo un modelo y ese modelo yo lo modelé con base en mis criterios de conocimiento de ingeniería, de producción, todo lo que yo tenga de background para diseñar un objeto tiene mucho que ver con lo que yo conozca de materiales, de procesos de fabricación, porque estoy modelando pensando en ese proceso de fabricación. Entonces, imagínense que yo tengo una herramienta como Topology Optimization. Esa herramienta me va a permitir tomar un modelo existente. Ese modelo existente le voy a poner unas condiciones de frontera como si estuviese haciendo un análisis de elementos finitos. Y luego ese modelo va a sufrir unos cambios donde se optimiza el uso de material, o sea, se minimiza el uso de material sin sacrificar las prestaciones funcionales del componente. Entonces, optimización topológica es lo que tiene en este momento Creo. Bruno les va a contar enseguida lo que viene en Creo 7, que es la parte de diseño generativo. Entonces, en este momento, optimización topológica me permite analizar un elemento, ¿cuál? El que estoy modelando actualmente. Enseguida les va a contar cómo el diseño generativo, si se acuerdan de un gráfico que les mostró de evolución de estos desarrollos, ahora lo que va a participar
son desarrollos de programación de inteligencia artificial aplicado al desarrollo de modelos y para allá es para donde va la industria. Entonces, la optimización topológica está directamente relacionada con procesos de manufactura avanzada como manufactura aditiva y que se conecta con otros módulos de Cryoparametric como lo son el de Lattice, el de celosías, que me permite después de optimizar el modelo generar estructuras donde aligero mucho más los componentes. Estos latices creados en Creo están bajo la óptica de análisis de estrés, entonces los latices se pueden volver más gruesos o más delgados según los esfuerzos a los que se somete la pieza, y esto más optimización topológica en este momento genera piezas perfectas para manufactura aditiva. Listo. Vamos ahora con CryoProduct Insight. Le doy la palabra a Bruno. Sí, gracias, Julián. Uno de los temas, podría mostrar acerca del mecanismo antes de hablar acerca de Product Insight, porque están correlacionados. Pienso que es mejor explicar primero el mecanismo. ¿Puede cambiar para la página acerca del mecanismo? Bruno, dame un segundo que yo busco acá mecanismo, ¿en qué parte era que se encontraba Vale. mecanismo? ¿Sabes más o menos en qué número de diapositiva para llegar más rápido allá? Que no me acuerdo de... No. Si quieres, puedo mostrar de acá, desde Dale, acá. muestra desde tu computador mecanismos y después para Insight te Vale, vuelvo a poner desde el mío. ¿Listo? vale, listo. Déjame Listo. poner Tú, la tú tienes control, presentación. entonces ponla tú. Sí, sí. Vale. Posición 1, Product Insight acá. 2. Voy a poner la presentación acá. F5. Voy a poner agora para... Vale, ya está mirando la pantalla con Mechanism Dynamics, la Sí, ya, pantalla. ya se ve. Sí, vale. Entonces, muchas veces en un ensamblaje tenemos articulaciones, mecanismos. De la misma manera es necesario hacer las análisis de ese mecanismo. Hay dos asignaturas dentro de un análisis de mecanismos en primer nivel. La parte cinemática, que, o sea, es analizar las velocidades, las posiciones de cada pieza del mecanismo. Este tipo de análisis dinámica ya existe desde el primer nivel de Creo, desde el paquete más básico. Entonces voy a poner en la pantalla, por ejemplo, esa parte arriba de Mechanism Design está embebida en todo Creo. Entonces es posible analizar esa parte de velocidad, de posición, tener detección de colisión, entonces poner la parte de cames, poner algunas cosas acerca de drenajes. Es posible también obtener la trayectoria, una curva de trayectoria de la articulación. Entonces necesita, por ejemplo, utilizar eso en algún otro estudio, o entonces tener un sobre de movimentación. Entonces tienen una palanca, esa palanca es posible crear un sobre de movimiento para que con ese sobre, con ese envelope, es posible tener una región limitada para que cuando voy a dibujar otras piezas vecinas, cercanas, yo no tengo nada que va a tener colisión con esa palanca, por ejemplo. Entonces es que llamamos de motion envelope o sobre de movimentación. Entonces ese tipo de capacidad es posible tener desde Creo básico, pero es posible añadir una parte dinámica. Entonces, cuando estamos haciendo de la asignatura de dinámica, es cuando se añade
los esfuerzos, los binarios, amortiguación o gravedad o fricción. Entonces, esos tipos de fuerzas, de esfuerzos, de reacciones, cuando quiero tener en cuenta ese tipo de solicitación física, entonces la parte dinámica es necesaria. Entonces, cuando estoy analizando entonces mecanismos, es necesario tener eso en cuenta para dimensionar correctamente el material que va a ser utilizado, cuál dimensión que va a tener. Entonces, por eso que tenemos esa parte de opción dentro de Creo. Una ventaja también es que cuando estás haciendo este tipo de análisis, es posible utilizar las mismas fuerzas que ha sido añadida en análisis dinámica, utilizar las mismas fuerzas en análisis de elementos finitos, sin haber duplo input. Entonces, solamente ponga una vez los esfuerzos, las solicitaciones, es posible aprovechar de una manera directa dentro de la parte de simulación estructural. Entonces, ese tipo de análisis es muy buena. Entonces, es muy utilizado para la parte de chequear esa parte de mecanismos. Puede volver a su presentación, entonces, o puedo continuar con la mía. Voy a continuar con la mía, que es más fácil esto acá, entonces. Déjame volver para entonces, para la parte de Product Insight. Entonces, Product Insight es un producto muy valioso de Creo, nuevo, que es la capacidad de tener un verdadero gemelo digital. Entonces, ¿cómo agarrar datos de sensores de una situación real o en un test real de un prototipo físico e enviar esos datos para Creo? Entonces, es por medio de Product Insight, es posible agarrar datos de sensores, entonces es posible hacer un mapeo de atributos, entonces esos sensores son equivalentes a esas dimensiones en Creo. Entonces, acá, por ejemplo, hay un cuerpo, es una válvula de admisión de un coche, de un motor. Ejemplo que está acá, hay sensores, un sensor que llamamos sensores físicos reales, por ejemplo, de temperatura, o entonces un sensor de lo grado de la abertura de la válvula. Pero también, por medio de Product Insight, también es posible tener sensores virtuales. Son sensores que, na verdad, en la realidad, son resultado de un cálculo matemático de sensores reales. Por ejemplo, acá, acá dejo poner un laser point acá. Entonces, acá, por ejemplo, hay un sensor de clearance, de distancia entre la parte inferior de la válvula con el cuerpo de la válvula de admisión. De la válvula de admisión, de la válvula de, sí, la válvula de admisión. En traducción directa de portugués para castellano sería la válvula mariposa. Entonces, acá hay un sensor virtual que de distancia. Pero ese sensor en la realidad no existe, pero es un resultado de un cálculo matemático del ángulo de la válvula con el cuerpo. Entonces es posible tener ese tipo de análisis también. Con Product Insight es posible tener esa conexión del gemelo digital de dos maneras. La primera manera, más sencilla que yo hablo, que es la manera inicial de tener esa capacidad de conexión, es por medio de una tabla Excel, pero de extensión .csv. Es posible, por medio de Creo, importar esa tabla e entonces hacer el mapeo de atributos entre qué es cada sensor, cada dimensión de Creo, e entonces tener el análisis. Otra manera de hacer eso es por medio directo, y es posible también hacer por tiempo real, por medio de nuestra plataforma de Internet de las Cosas, de IoT, de ThingWorx. Entonces es posible tener un test real y ver cómo ese test está comportando en Creo. Entonces, si está lejos del sitio donde está ocurriendo el test, entonces es posible tener eso en Creo, ver el Creo que está pasando con su producto. Entonces,
otra ventaja es utilizar datos reales para una simulación. Entonces estoy obteniendo en ese caso de ese ejemplo o la temperatura. Entonces yo puedo utilizar las temperaturas reales de test y utilizar para análisis de elementos finitos para redimensionar, por ejemplo, la válvula. Entonces, utilizo datos reales, no más suposiciones, no más algún dato histórico que no es preciso para el producto que tiene hoy. Entonces, utilizar datos reales es una de las ventajas de un gemelo digital, es una de las ventajas de Product Insight. Entonces acá, no sé si el video va a pasar bien para todos, pero acá hay un ejemplo de una empresa que hace fabricación de un coche de carrera. Es un coche que es destinado, la intención para ser el primer coche fórmula para los pilotos que salen de go-kart. Entonces acá está haciendo un test. No está pasando audio para ustedes, pero va a abrir una pantalla, una ventana a la derecha, que es lo coche en Creo. Entonces, ahí también voy a hacer una... No, voy a hacer entonces, no sé si están muy rápidos acá. Entonces, acá está el coche, se puede mirar lo volante. Eles va a cambiar de posición porque hay un sensor en el coche, que es sensor de posición, de ángulo, y también los brazos de suspensión también están conectados, el desplazamiento de la suspensión también está conectada, y esas fejas son fejas que hay una correlación de la magnitud de la fuerza. Entonces, es posible, esses dados, essas ferras indicam, cambiam de talla, e essa talla é uma correlação da magnitude da força. Então, esse tipo de dados se pode aproveitar para depois fazer uma análise, não somente elementos finitos, mas uma análise visual. Então, acá, por exemplo, engenheiro de grip pudo ver que el coche debería tener una mejor calibración del amortiguador, por ejemplo, por medio de ese análisis. Entonces, son situaciones que es posible, el ingeniero de producto está lejos, mismo lejos, puede tener la sensación exacta de lo que está pasando en su producto, su prototipo, o que sea. Claro que el primer nivel de maturidad es, claro, mirar un prototipo, pero ese es un paso que después puede resultar por medio de ThinkWorks, obtener cada producto que está en su cliente sensorizado. Es posible chequear aquel rato qué está pasando con aquel producto. Si el cliente te llama, mira, hay un problema en mi producto. Entonces, la tendencia real, hasta mismo Accenture ha hecho una charla con nosotros recientemente hablando acerca de productos inteligentes conectados. Entonces, la intención futura es que la manera como las empresas de productos crean sus máquinas, sus equipos, hay que cambiar, porque solamente se piensa los productos como un hardware. Y la realidad es que la gran ventaja, la grande disrupción es pasar a empezar a pensar un producto como un producto conectado. Y esa concepción no es una concepción que va a ser añadida después que el hardware ha sido construido. No, hay que pensar ese producto desde su concepción inicial para recibir los sensores, tener las distancias mínimas, por ejemplo, de una fuente de calor, o entonces la talla del sensor. Entonces, el producto hay que empezar ya como va a ser un producto conectado, un producto inteligente conectado, un producto que no solamente el hardware acero o plástico, sí, pero también que va a añadir software, va a añadir conexión, va a añadir otros tipos de percepción y concepción, y también para prepararlo, para enviar datos para la fábrica,
obtener ese tipo de información. Entonces, el Product Insight es una de las fuentes varias que PTC provee acerca de productos inteligentes conectados. Entonces, nada mejor que el propio proveedor, la propia fabricante de aquel equipo que tiene conocimiento muy amplio acerca de lo que va a pasar malo, que la situación que no es tan buena para operación, vender un servicio de monitoración e indicar a sus clientes, mira, ahora está utilizando ese coche está en un régimen de operación que va a hacer algún daño. Entonces, es la manera que da a las empresas una nueva posibilidad de ingresos. Es algo muy valioso. Siguiendo adelante, vamos a hablar acerca de diseño generativo. La primera pregunta que nos hacen es, vale, ¿cuál es la diferencia entre diseño degenerativo y optimización topológica que Julián habló hace poco? Es que la optimización topológica es uno de los primeros niveles, no es una tecnología reciente, sí empezó desde la década de 90, sí describe como cómo hacer la distribución óptima de un material ya definido. Ya tengo una definición que voy a utilizar un plástico ABS, por ejemplo. Entonces, usted va a poner una geometría muy grosera, muy prismática, y entonces da permisión para el software realizar un cálculo de elementos finitos, pero el software de optimización topológica va a remover partes de los materiales que no reciben tensión, no reciben poquísima tensión mecánica, y entonces hay un algoritmo de corrección de topología para que se quede más suave los cambios de dirección de la geometría. Pero una cosa que pasa es que es una herramienta que solamente se puede utilizar una pieza a vez, es solamente una manera óptima sin pensar cómo esa pieza va a ser hecha, solamente se basando en datos de ingeniería, solamente en objetivos funcionales, hay que soportar tal grado de esfuerzo, entonces tal grado de desplazamiento máximo. Esa es la parte de optimización topológica, pero con el avance de la tecnología, otras cosas necesitan ser añadidas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer la fabricación de cada pieza? ¿Va a ser una fabricación por medio de impresión? Porque hoy está quedando más cercano de la realidad la parte de impresión. Entonces, ¿voy a hacer eso con impresión polimérica de plástico o voy a hacer con impresión de acero o voy a hacer por medio de una fresaje o voy a utilizar una fundición para crear aquella pieza? Esto cambia cómo aquella pieza va a ser. Entonces, las restricciones de procesos de manufacturación hay que ser considerado para creación de una geometría nueva. También los materiales. En optimización topológica, el primer nivel, yo defino qué material voy a utilizar. Voy a utilizar plástico ABS, voy a utilizar acero. Yo tengo esa definición, pero la realidad es que muchas veces en una etapa de concepción hay alternativas diversas, como analizar en paralelo alternativas de materiales. O entonces aspectos estéticos. Entonces, cómo añadir eso de una manera que la pieza también sea algo que garantiza que la pieza va a tener una que yo vení, por ejemplo. Entonces, hay que ser de una forma orgánica que mi dibujador de concepto de estilo ha definido. Entonces, tengo que respetar eso. La optimización topológica no respeta, va a construir la manera que hace. Entonces, algo que es importante. Otra cosa, aspecto acerca de inteligencia artificial,
Entonces, ¿cómo embeber eso? Entonces, por medio de diseño generativo. PTC compró una empresa que se llama Frustrum y esto va a añadir en el Creo 7.0, que va a ser lanzado en marzo del año que viene, va a calcular diferentes posibilidades al mismo tiempo. Entonces, para quedar más fácil la comprensión, acá hay una pieza de un snowmobile, una motoneta, una moto de nieve, y van a hacer análisis de esa pieza acá. Entonces, ¿cómo optimizarla? Entonces, acá vamos a poner la geometría externa, que yo estoy dando permisión para el software, y voy también a remover las regiones que no quiero que tenga ningún material. Y también hay una superficie que es posible crear por medio de aquel equipo de aquella extensión de dinámica, una superficie que yo no, que es una región que esa pieza no puede hacer una invasión porque mientras esa articulación va a moverse, puede hacer una colisión. Entonces, esa superficie creada acá, ese sobre de movimentación, ayuda también a poner una restricción de fabricación. Entonces, acá, en paralelo, esa tecnología está haciendo intentos en paralelo de tres alternativas. A izquierda, a parte de impresión metálica, la alternativa que está en la mitad de la pantalla es una alternativa de fundición, entonces va a crear las líneas de partición, los ángulos de salida, y la tercera opción es por medio de una fresaje tres ejes. Entonces, ¿cómo crear esa manera distinta? Entonces, hay restricciones y por eso resulta en diferentes situaciones, entonces, y diferentes masas también. Entonces, esto ha sido construido automáticamente. Entonces, es algo muy bueno que vamos a lanzar en la próxima generación de Creo. Entonces, es algo muy bueno y queda en piezas muy ligeras, pero optimizadas para la utilización que quieras. Entonces, es algo muy bueno que vamos a seguir adelante con otras cosas. No sé si te quedó algún tema. No, no hay otro tema. Entonces, eso es lo que teníamos para presentación hoy. Eh, Cuenta con nosotros para sanar sus dudas. Julián nos soporta muy bien en Colombia y AC nos soporta muy bien en Colombia, entonces cuenta con AC para soportarlas acerca del tema de concepción de producto digital y con productos PTC. Tenemos una larga experiencia, clientes que van desde clientes chiquitos que tienen dos, tres personas hasta empresas grandísimas como NASA, como Volvo o como BMW. Entonces, empresas de ramos distintos, militares, de alta tecnología, autopartes, de moldes, de matrices de varios niveles. Entonces, la parte de concepción de producto digital tenemos un liderazgo muy bueno de tecnología. Entonces, cuenta con nosotros en sus análisis. Bueno, listo, Bruno. Muchísimas gracias por tu presentación. Redondeando el tema para la parte para la parte final, quiero preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta. Eh, la idea es que no solamente en este espacio, sino después de la reunión, para ustedes, nuestros clientes, es importante que estén al día con lo último en la herramienta y para nosotros es importante escucharlos para saber cómo podemos apoyarlos en sus procesos. Entonces, en este punto, quiero que pues, agradecerles por el tiempo que destinaron para escucharnos. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. A Bruno, muchísimas gracias por apoyarnos desde la parte de PTC para presentar estas nuevas tecnologías. Estamos pues ansiosos de que salga el Crio 7 con la parte de diseño generativo para completar procesos de diseño que ahora van a ser mucho más fáciles de llevar de la mano de Crio con diseño generativo,
apoyando procesos existentes en la industria de manufactura aditiva. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Eh, Vamos a estarlos contactando para próximas presentaciones, demostraciones ya puntuales de módulos específicos. Eh, Muchas gracias. Listo, buen día para todos. Gracias a Gracias. todos, tengan un buen día.